Hola chicos y chicas, espero que estén todos bien. En este video vamos a ver la pregunta 2 del auxiliar 4. ¿Ya? Esta pregunta, tenemos un canal rectangular de ancho B grande de 2 metros, que la gracia es que cumple la función de conectar dos estanques, un estanque agua arriba y otro estanque agua abajo. Además de el canal, o sea, además de los estanques, el canal presenta dos singularidades: una grada de bajada de alturas 0,5 metros y un angostamiento de ancho B chico, ¿ya? El estanque que está agua arriba presenta una diferencia con respecto a la cota de la grada de 1 metro, del tacho 1 metro, y el estanque que está agua abajo está a la misma cota que el canal, ¿ya? Entonces, simplemente con esa información nos piden que determinemos las alturas de escurrimiento a lo largo de todo el canal y además el caudal que circula o fluye por el canal, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que podemos despreciar las pérdidas friccionales porque los tramos son muy cortos, pero no las singulares. De hecho, esa es la motivación de esta parte del curso, que nosotros hasta el momento, siempre que hemos trabajado con canales y nos vemos enfrentados a singularidades, por ejemplo, una compuerta, una grada o un acostamiento, siempre despreciamos las pérdidas de energía, o sea, asumimos que podemos considerar válido la conservación de la energía. ¿Ya? Pero en esta parte del curso lo que buscamos, al cuantificar los escurrimientos rápidamente variados, es determinar las alturas de escurrimiento que lleva el flujo, pero considerando estas pérdidas de energía singulares. Ya no las obviamos en esta parte del curso. ¿Ok? Eso sí, a pesar de que debemos considerar las pérdidas singulares, en la entrada al canal es de arista redondeada, como se ve en la figura. Entonces, en la arista redondeada sí podemos seguir asumiendo que se conserva la energía, pero no en la grada y no en el acostamiento. ¿Ok? Entonces vamos con la pauta. Comenzamos primero analizando lo que ocurre en la grada. Ya en la grada yo llamé al punto 0 el punto que está agua arriba de la grada y el punto 1 al punto que está agua abajo. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros las alturas de escurrimiento en 0 y en 1 a partir de la información que tenemos del canal? Lo que hacemos es, y de hecho la deducción que se hace en el apunte, es aplicar el teorema cantidad de movimiento entre estos dos puntos, el punto 0 y el punto 1, y al aplicar el TCM se llega a una relación en el apunte que es la relación, deme un segundo, 7,36, ya, que es el caso en que yo tengo un ensanchamiento con una grada de bajada. En nuestro caso solamente no tenemos ensanchamiento, entonces el B0 y el B1 son iguales, ¿sí? Pero es el mismo problema, una grada de bajada, y al aplicar este TCM llegamos a la ecuación 7,36, donde el n, dado que los anchos son iguales, vale 1, ¿ya? Además, esta ecuación 7,36 tiene un x', que ese x' viene de un h', que el h' es como la altura media que ocurre en este tramo rápidamente variado. Entonces, dame un segundo. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar este x'? Ya en el apunte lo hacen a partir de una constante epsilon, que puede tomar dos valores, epsilon igual a 1 o epsilon igual a un cuarto. Nosotros vamos a considerar epsilon igual a 1. ¿Por qué? Ustedes, como vieron en la figura, en la figura del auxiliar, el estanque que está agua abajo no me entrega ninguna condición de borde de energía por sobre la cota del canal. Entonces, no me controla de ninguna manera ese estanque que está agua abajo. Pero justo antes del estanque tengo un angostamiento. Nosotros sabemos que a priori los angostamientos siempre controlan. Ya lo mismo sabemos de las gradas. Entonces nos podrían dar tres casos. El caso en que solamente controle el angostamiento, en que controle la grada del angostamiento o controle solamente la grada. Nosotros para partir vamos a considerar que solamente controla el angostamiento, ¿ya? Y luego debemos comprobar que eso era real. O sea, ese era el tipo o sea, de control hidráulico que se está generando sobre el canal. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Luego de tener las alturas, vamos a calcular con la altura sobre la grada, la energía que tenga esa altura sobre la grada, y la vamos a comparar con la energía crítica. Si era mayor que la altura sobre la grada, quiere decir que la grada no controla y tengo crisis solamente en el angostamiento, río en el tramo, el río agua arriba del angostamiento y también río agua arriba de la grada, ¿ya? La grada no ejerce control hidráulico.
En caso de que esa altura sobre la grada me dé menor que la crítica, eso quiere decir que realmente la grada no tenía esa energía, sino que tenía energía crítica. Entonces ahí tendría crisis en la grada, crisis en el angostamiento, ¿ya? Y ahí tendría que comparar las momentas, porque si la momenta que me genera esa grada es muy potente o sea, esa momenta que me genera el torrente que se produce después de la grada es muy potente, eso se puede consumir, o sea, puede hacer que no exista la crisis en el angostamiento, ¿vale? Entonces, luego hay que analizar esos casos. Primero vamos a asumir el caso en que es crisis en el angostamiento, río y río. Entonces, para ese caso, epsilon vale 1, ya que es este que sale ahí. Entonces, considerando epsilon igual a 1, tenemos que la ecuación que nos sirve es la ecuación 7.38, donde recuerden n vale 1. ¿Ok? Entonces, esa es la primera ecuación que tengo, la primera que viene del TCM. Luego, como sabemos, a la entrada del canal podemos seguir considerando válida la conservación de la energía. Entonces, conservamos energía entre el estanque y el punto cero. ¿Ya? Ahí tengo la segunda ecuación. Esta ecuación sería, recuerden, la ecuación de la energía específica evaluada en H sub 0. Ahora vamos a analizar el angostamiento. Yo por notación, fíjense bien que le coloqué 2 y 3. Ya, 2 aguas arriba del angostamiento, 3 aguas abajo del angostamiento. Ya, pero en el apunte sale con notación 0 y 1, pero no se confundan, solamente un tema de notación. Para el caso del angostamiento, los angostamientos bruscos es el mismo procedimiento. Entre 0 y 1 se aplica la ecuación del TCM y llegamos a la ecuación 7.40. Ojo sí, que la 7.40 es para el caso que K vale 0, o sea, que el término K, que estaba acá arriba, que es A partido en la altura crítica, en nuestro caso como tenemos solamente un angostamiento y no tenemos una grada de subida, nuestro K vale 0, y ahí es que recuperamos la ecuación 7.40, ¿ya? Ojo también que todas estas ecuaciones están normalizadas, porque en vez de ocupar, por ejemplo, el H sub 0, ocupan el X sub 0, y el X sub 0 es el H sub 0 partido por la altura crítica, pero que altura crítica siempre es la altura crítica de agua abajo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la grada de bajada, ya nosotros, en nuestro caso, no la altura agua abajo era igual a la altura agua arriba, entonces teníamos solamente una altura crítica, que era la misma o sea, en la misma altura crítica, pero en el caso del angostamiento no, porque como cambian los anchos, estos X se normalizan solamente por la altura crítica del tramo agua abajo. ¿Ok? Entonces con eso tenemos la ecuación 7.40 y aquí le coloqué el detalle. Como les comentaba recién, los términos de arriba están normalizados por el altura crítica del B grande y los otros están normalizados por la altura crítica del B chico. De hecho, por eso mismo yo cambié la notación. Le coloqué 0 y 1, le coloqué 2 y 3. ¿Ok? Entonces tenemos un sistema que tenemos dos ecuaciones que vienen del TCM, esta de acá arriba y esta de acá abajo, otra ecuación que viene de la energía y dos ecuaciones más que son las ecuaciones con las que yo calculo la energía crítica, o sea, la altura crítica, HCB grande, HCB chico. Y si se dan cuenta, tenemos cinco ecuaciones y también tenemos cinco incógnitas, ¿ya? A priori podríamos meterlas a un solver y que me entregue el tiro la solución. El problema de ello es que estas ecuaciones son altamente no lineales. Entonces el solver no te va a poder entregar al tiro el valor. Lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que iterar. ¿Ok? Yo siempre las iteraciones, como le hemos comentado con el Lucas, recomendamos hacerlas en Python o en MATLAB, porque son programas mucho más sencillos y amigables cuando ya uno sabe ocuparlos para hacer las iteraciones. ¿Vale? Yo antes de iterar, lo que hice fue, como tenía cinco ecuaciones, intenté agrupar las ecuaciones o hacer un desarrollo matemático para que me quedaran menos ecuaciones, ¿vale? Entonces, después lo que dije fue lo siguiente. Como estamos sumiendo crisis en el angostamiento, yo tengo que la altura aquí en 3 va a ser igual a la altura crítica, el del ancho chico. Entonces, x3 va a ser h sub 3, que es la altura crítica del b chico, partido por la altura crítica del b chico, entonces x3 vale 1. Luego, esta ecuación, la segunda ecuación del TCM se me reduce a esta ecuación, que si se dan cuenta solamente depende de valores geométricos, ya no depende del caudal o las alturas de escurrimiento. Entonces, como depende solamente de valores geométricos, yo puedo despejar el x2 y me quedó 1,53. Aquí le coloqué un apartado en donde este valor de x2 yo también lo puedo despejar de los manuales que subió el Beto, del manual rápidamente variado, en el cual tengo el mismo caso, un angostamiento con grado de subida. Yo en ese caso lo que hago es me calculo primero el n, que el n es el ancho grande partido en el ancho chico, en nuestro caso nos daría 2, ya luego de ello
busco qué valor de K tenemos, en nuestro caso es 0, ya también nuestro x1, que en nuestro caso es x3, vale 1, entonces nuestro punto estaría como por acá abajo, ¿ya? Si se dan cuenta, estas curvas, estas curvas me entregan el x sub 0, y esas están espaciadas cada 0,2 x sub 0. Entonces este punto de acá sería más o menos el x0 1,6. ¿Ya? En nuestro caso, nuestro x0, que por notación es x2, nos dio 1,53, que es más preciso, pero ambas metodologías sirven para estimar ese x2. ¿Ok? Luego también, si se dan cuenta por notación, este punto que yo en la grada llamé 1 es el mismo punto que yo en el encostamiento llamé 2. Entonces, como esas alturas deben ser las mismas, porque el mismo punto, yo después las escribo a partir de las alturas críticas y los x, ¿ya? Tenemos que HCB grande por x1 es igual a HCB chica por x2. Despejamos x1 y nos queda que va a valer igual a x2 y la relación entre las alturas críticas. La escribimos en términos del caudal y del eje y despejamos los términos comunes. Y al final nos va a quedar una ecuación que nuevamente solamente depende de parámetros geométricos, porque el x2 ya lo conocemos y los b también. Entonces de esa ecuación despejamos el x1, ¿vale? Entonces si reescribimos todos nuestros sistemas de ecuaciones con estas simplificaciones, llegamos a lo siguiente. La primera ecuación del TCM, la ecuación de la energía y la ecuación de la altura crítica para el B grande. ¿Vale? Yo por simplicidad, para que las ecuaciones conversaran, escribí todo con respecto a h, no lo dejé con los x. Ustedes también podrían escribir todo esto, pasarlo en vez de escribirlo con los h, con los x, igual llegarían a los mismos resultados. Pero yo por simplicidad, para que conversaran las ecuaciones, lo escribí con los h's. ¿Vale? Entonces ahora tenemos un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. HC grande, H0 y caudal. Entonces, como les comentaba adelante, tenemos que iterar, ¿ya? Y como les comentaba también, yo siempre recomiendo iterar en Python o en MATLAB porque son programas, porque por ejemplo nuestra iteración nos quedó de 9 pasos, igual es cortita, pero en caso que hubiésemos tenido que iterar, no sé, 100 pasos, hubiese sido una lata hacerlo en Excel. Ya, por eso es siempre recomendable hacerlo en Python o en MATLAB, porque uno lo programa y el programa solo itera todo el rato, ¿cachai? En Excel tenéis que hacerlo paso por paso. Pero yo, como sé que ustedes no están, o quizás no están tan asociados a trabajar con Python en estas cosas, lo hice en Excel para que viera la resolución en Excel. Ya, denme un segundo. Miren, aquí tengo, ojalá se esté viendo el Excel, ¿ya? Yo lo que hice en Excel simplemente fue lo siguiente. Ocupé Solver de Excel. Primero me defino un caudal, ¿ya? Caudal aleatorio, me coloqué un valor de 2. Luego de ello, calculo el h sub 0 definiéndome una función auxiliar, ¿ya? Esa función auxiliar, ¿qué hace? Agarra la ecuación de la conservación de la energía, la ecuación 2 que teníamos en la pauta, y yo paso todo a un lado y la dejo igual a 0. Ya, entonces escribo aquí, escribo apps de toda esa función que está igualada al otro lado a 0. Y lo que hago es que esta va a ser mi celda objetivo y el h sub 0 va a ser mi valor, mi celda variar. Entonces con el solver de Excel le coloco celda objetivo, está mi celda variar y minimizo esta diferencia porque es la resta de los dos, entonces la minimizo y al minimizar me va a botar el h sub 0 que me minimiza esa función. ¿Ok? Eso hice, eso lo hice primero para el h sub 0 y luego con la primera ecuación del TCM hice lo mismo para h sub b. Escribí la función, coloqué h sub b, mi variable, mi celda variar y que el solver solo me botara qué valor de h sub b era el correcto. ¿Ok? Como ven, se dan cuenta, esto tiene que ser casilla por casilla. O sea, hago esta casilla, solver, casilla esta, solver. Entonces igual es latero, ¿ya? En este caso lo tuve que hacer 18 veces hasta llegar a un valor hasta que llegara al valor correcto. Pero en algunos casos, imagínense si fueran 50 pasos, 50 por 2 serían 100 veces. Entonces igual es más latero. Por eso es recomendable el Python o el MATLAB. ¿Ok? Entonces, luego de eso, después de tener h sub b, con la ecuación del cálculo de la altura crítica del ancho grande, volvemos a despejar q y si se dan cuenta no nos dieron q iguales, entonces iteramos de nuevo con el q anterior. Así lo hicimos 9 veces hasta que nos llegamos a un caudal de 2,83. Entonces, luego de ello,
Encontramos el caudal, encontramos la altura, el h sub b grande, la altura crítica en el tramo b grande, y el h sub 0, la altura sobre la grada, de escurrimiento sobre la grada. Con eso también podemos calcular la altura 1, ya que me dio 1,43, y la altura 3, que me dio 0,93. ¿Vale? Entonces, cumplimos nuestro objetivo. Encontramos el caudal y las alturas de escurrimiento. ¿Qué me estaría faltando? Comprobar que realmente solamente controlaba el acostamiento y no la grada. ¿Cómo hacemos eso? Como les comentaba antes, calculamos la energía, primero la energía mínima, que ustedes en el tramo de ancho B grande, que ustedes saben que es un medio de la altura crítica en el ancho B grande. Eso me dio 0,88. Y lo comparamos con la energía que está sobre la grada, ya con la energía asociada a ese 0,86. Si se dan cuenta, nosotros para calcular esa energía sobre la grada, como tenemos conservación de energía a la entrada, porque es de lista redondeada, esa energía es igual al delta H, que nosotros sabemos que por enunciado es 1 metro, ¿ya? Y si se dan cuenta, la energía sobre la grada me dio mayor que la energía mínima. O sea que estaba bien nuestro supuesto de que la grada no estaba controlando. Y solamente controlaba el angostamiento. ¿Ok? Eso, chicos, esa es la pregunta. Si tienen dudas, me la preguntan por correo, aunque yo prefiero el foro porque así todo el mundo lo ve. Y eso, que tengan buen fin de semestre y nos estamos viendo. Chau, chau.